Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando la Palabra de Dios. Esta materia se llama Los libros del libro y estamos dando un vistazo general de cada uno de los libros de la Biblia para que a la hora que usted lea la Palabra de Dios tenga referencias, tenga un contexto, sepa de qué se trata, el propósito de ese libro, de esa carta, sepa el estilo literario que tiene. Entonces nos abocamos a estudiar la palabra del Señor. Hoy vamos a ver el libro de los Hechos de los Apóstoles y es interesante el capítulo 17, versículo 10 hasta el 12. Dice que Pablo, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos habían llegado, entraron en la sinagoga de los judíos y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Creo que tenemos que ser como los hermanos de Berea. Tenemos que ir a investigar la palabra del Señor. Lo que escuchamos siempre tiene que estar filtrado por lo que dice la palabra de Dios. Si es correcto, si está de acuerdo con la Escritura, vamos para adelante. Si hay algo que no está bien, pues el apóstol Pablo dice que debemos analizar todo, desechar lo malo, retener lo bueno. Entonces es importante que podamos hacer ese proceso siempre en nuestras vidas. Así que es leer la palabra de Dios, tener en cuenta las leyes de hermenéutica, de interpretación y aplicarla a nuestra vida, poder obedecerla, que es lo más importante, porque eso es lo que produce realmente los cambios en nuestra vida. Muy bien, así que estamos hablando de los libros del Nuevo Testamento. Ya hemos estudiado Mateo, Marcos y Lucas y Juan. Hoy estamos aquí en el libro de Hechos, los Hechos de los Apóstoles, y está anotado como un libro histórico. Pero recuerde siempre, el libro de Hechos no es meramente histórico. También es un libro que define a la iglesia. Es un libro normativo, cómo debemos nosotros proceder como iglesia de Cristo. Por eso es importante, ¿sí?, aclararlo siempre, decir, bueno, es un libro histórico porque cuenta la historia, pero no es solamente histórica, también hay normativa de Dios para la iglesia, cómo debemos nosotros proceder. ¿Quién escribió el libro de Hechos de los Apóstoles? Pues sabemos que es Lucas, el griego Lucas, el médico amado, ya lo conocemos porque ya hemos hablado acerca de su libro, del Evangelio de Lucas, y allí hemos dado un trasfondo acerca de quién era Lucas. Era un erudito, escribía al mundo griego, sabía llegarle a la gente que tenía esa cultura, así que todos los detalles, letras y demás, ahí estaba el médico amado escribiendo para que les pueda llegar al corazón y al entendimiento, sobre todo, ¿no? Siempre fue compañero de Pablo en muchos viajes, lo encontramos en el libro de Hechos, ¿no? Inclusive hasta el momento más difícil del apóstol Pablo, que fue justamente cuando naufragó, pues bueno, dice Lucas que iba con él, ¿no? También dice otras escrituras que solo Lucas está conmigo, dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, 11, porque justamente es que muchos estaban trabajando, sirviendo al Señor de un lado al otro, pero el que siempre permanecía al lado de Pablo era Lucas. Así que Lucas es el que escribe este libro, el libro de Hechos. ¿Qué quiere contarnos? Pues el inicio de la historia primitiva, la historia, cómo se desarrolló la iglesia, y a tener en cuenta estos principios para que nunca nos falte las cosas elementales, vitales para la iglesia que están allí reflejadas en el libro de Hechos. Aproximadamente este libro se escribe entre el 62-63 después de Cristo, 62 diríamos nosotros, porque el 63 ya comienza un tiempo difícil para la iglesia porque aparece la persecución de Nerón. Por eso decimos que debe ser entre 61, 62, 63, pero los principios. Así que registrar la obra del Espíritu Santo, ¿no?, a través de los creyentes para que lleven la palabra de Dios. No se queden quietos y estáticos. Hay una palabra de Dios, hay un mensaje que nosotros tenemos que transmitir. Y a veces decimos, ¿cómo lo vamos a hacer? No sé, muy difícil, tengo temor, tengo vergüenza. Entonces la gran respuesta está en el capítulo 1 y el versículo 8, que es central en este libro. Dice, recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin duda nuestros países son los últimos de la tierra si decimos que comienza todo de Jerusalén, ¿no? Así que ha llegado la palabra de Dios en cumplimiento de esa misión. Originalmente el libro no tenía un título, pero se lo pusieron a mediados del siglo II y le pusieron el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero todos los comentaristas realmente se enfocan más en que los hechos no son tanto de los apóstoles, sino del Espíritu Santo. Así que podríamos decir los hechos del Espíritu Santo podríamos decir, a través de los apóstoles, ¿no? Creo que ese sería un título que conecta muy bien cómo la iglesia funciona con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, Hechos no sería Hechos, la verdad es que sería otro libro. Pero Dios ha enviado el Espíritu Santo y nos recuerda que es el mismo Espíritu Santo que debe estar funcionando y moviéndose en medio de nuestras iglesias, nuestra iglesia actualmente. Por eso es tan importante este libro y poder enfocarnos, leernos cuidadosamente, aplicarlo y evaluarnos, a ver cómo estamos en relación a lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, así que tenemos entonces un libro normativo para la iglesia, no solamente histórico, ¿no? Porque registra esos hechos que son acciones, y uno ve que es el Espíritu Santo que obra a través de los apóstoles. Si fueran meramente los apóstoles, nos faltarían tantas cosas, los milagros, la acción sobrenatural, la vida de la iglesia, pero el Espíritu Santo estaba moviéndose en medio de ellos, por eso decimos, ¿no?, que ahí está el secreto. Así que el libro de Hechos comienza con esa preparación y el descenso del Espíritu Santo en la iglesia, y a partir de ahí entonces todo cambia. Cambia hasta el carácter, el temperamento, ¿no?, de aquellos discípulos que se habían ocultado, se habían escondido cuando Jesús murió. Ahora salen y empiezan a predicar por todos lados con una unción especial del Espíritu Santo. Bueno, ahí se nota muy bien que ha llegado el Espíritu Santo sobre ellos. Bueno, vamos a ver también en este libro los viajes misioneros, viajes de Pedro, también de Pablo, y cómo se llega con el mensaje hasta lo último de la tierra, ¿no? Claro, ellos relataron todo lo que sucedió hasta el año 62, 63 después de Cristo, y bueno, nosotros seguimos escribiendo esa historia diariamente, ¿no?, de lo que Dios hace, el Espíritu hace a través de nosotros en nuestra iglesia actual. Muy bien, hay una cronología que podemos tener en cuenta y que va de acuerdo a los capítulos de Hechos, los temas generales y en qué año eso sucedió, ¿no? Así que entre el capítulo 1 y el 8 son los primeros años y estamos hablando entre el 30 y el 33. Tomamos esa fecha si Jesús más o menos muere en el 30, ¿no?, después de Cristo. A veces las cronologías difieren unas de otras, pero si tomamos esa fecha, entonces los primeros años fue justamente aquí en relación al templo, ¿no?, el templo de Jerusalén. Capítulo 9 está la conversión de Pablo, ahí está después cada uno de los capítulos. Usted puede hacer una pausa y puede fijarse y detenerse en el año que a usted le interese saber, en qué capítulo y en qué año, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos. Y fíjese, último de todos ponemos Lucas escribe Hechos. Claro, ya terminó, ¿no?, el capítulo 28, así que aquí es Lucas escribe el libro de Hechos aproximadamente entre el 61 y el 62 después de Cristo. Un punto importante en la historia del pueblo de Israel y de la iglesia del Señor en Hechos es el templo de Jerusalén. Este es el templo de Herodes, es el templo donde se reunían al principio los creyentes, los primeros creyentes, ¿no?, los primeros discípulos. Así que no es que todo el templo podían entrar. Esta parte era de los sacerdotes, pero este recinto, aquí sí podían entrar los judíos, primeros judíos cristianos, ¿no? Así que a tener en cuenta esta entrada, esta es la importante entrada donde aquí se encontraba el paralítico en la puerta de la Hermosa. Aquí está el pórtico de Salomón, donde también muchas veces Pedro ahí predicaba. Aquí se reunían los judíos. Probablemente también se podían reunir un poquito en la zona de aquí, ¿no? Hay una zona donde los varones podían entrar,
pero no podían participar nada de lo que hacían los sacerdotes directamente, ¿no? Podían ver de lejos, pero no allí adentro. Así que en este recinto, en esta zona ahí entre los muros, es justamente donde se reunían los judíos. Esto es otra vista que tiene también este templo. Así que decimos, definitivamente en esta parte no entraban los creyentes, ¿no? Los discípulos no podían ir ahí, a menos que sea un sacerdote, ¿no? Que esté ahí, pero no se reunían en ese lugar. Así que mayormente se reunían en esta zona. Aquí es donde se reunían los creyentes del primer siglo hasta el capítulo 8. A partir del capítulo 8 ya no vemos que los cristianos primeros se reunieran en el templo porque comienza la persecución. Así que recuerde, ahí está, miren, Puerta de la Hermosa, esta es importante, ¿no? Aquí está el pórtico de Salomón, y ahí es donde se juntaban entonces todos los creyentes del primer siglo para reunirse. Otra cosa importante, recuerde que también esto lo hablamos en Mateo, sirve para el libro de Hechos, porque cuando leemos Herodes, no siempre es el mismo Herodes. Habían diferentes personas con ese nombre. Tenemos Herodes Arquelao, que era el que mandó a matar a los niños que nacieron en la época de Jesús, ¿no? El que quería matar a Jesús, este era, ¿no? Luego tenemos a su hijo, ¿no? Que fue el que estuvo mientras Jesús crecía, cuando Jesús fue crucificado, ¿no? Y que lo llevaron a Herodes, fue a este Herodes. Este muere y aparece luego como un sobrino tal vez de los otros que se llama Agripa. Y este es clave de los primeros capítulos hasta el capítulo 12, ¿no? Y 12-20 dice que muere comido por gusanos. Tal vez usted leyó esa parte de la escritura. Así que se refiere a este rey Herodes Agripa. Luego lo sucede su hijo Agripa II, y él es el que se encuentra con el apóstol Pablo. A veces uno piensa, ¿cómo puede ser que Agripa se encontró con Pablo y no lo mandó a matar? Si Agripa lo que quería hacer era matar a todos los apóstoles, ¿no? No, pero son diferentes, ¿sí? Aquí tenemos a Agripa al último, ¿no? Que consideramos dentro del Nuevo Testamento, que fue el que se relacionó con el apóstol Pablo. Bueno, si hacemos una estructura del libro de Hechos, podemos dividirla en dos partes, ¿no? La primera parte es desde el capítulo 1 hasta el 12, el énfasis de los apóstoles es más bien Pedro, ¿no? Llegando a los gentiles, empezando la obra de los judíos también en Jerusalén, así que se predica el evangelio en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta ahí llegamos, ¿no? Pedro termina encarcelado, capítulo 12, luego liberado. En la parte segunda tenemos desde el capítulo 13 al 28, tenemos el carácter principal, ahí lo tenemos al apóstol Pablo, el evangelio ya empieza a ir más allá, hasta lo último de la tierra, en ese momento Roma, ¿no? Hasta ahora, y tenemos a Pablo encarcelado. Así que esos son principios que vamos a tener en cuenta. Cuando usted empieza a leer el libro de Hechos, va a empezar por el capítulo 1, evidentemente, y ahí se va a encontrar con el fundamento de la iglesia, que es Cristo resucitado. Los primeros versículos va a explicar que hubo pruebas indubitables de la resurrección de Jesucristo, que en ese momento y hoy, después de 2000 años de diferencia, seguimos diciendo que Jesús resucitó y hay pruebas tan evidentes de su resurrección, fuertes, no solamente históricas, no solamente por la Biblia, sino por la experiencia que nosotros también tenemos, ¿no? En esos encuentros diarios con el Señor. De todas maneras, capítulo 1, del versículo 1 al 11, habla entonces de la resurrección de Cristo, de los días que tuvo esos 40 días apareciéndose esporádicamente con los discípulos, y luego entonces los manda a los discípulos a Jerusalén para que ellos entonces busquen el poder del Espíritu Santo. Ahí están 10 días, así que fíjese, se completa 40 más 10, los 50 días que son desde la Pascua hasta Pentecostés. Justamente Pentecostés significa 50, que son 50 días después de la Pascua. Ahí es justamente donde desciende el Espíritu Santo con poder. Mientras tanto también, bueno, ellos obedecen la directiva de Cristo, los discípulos del Señor se juntan en el aposento alto, un número de 120 personas, eligen al sucesor de Judas, a Matías, y ahí entonces empiezan a orar unánimes. Esta palabra es clave también en el libro, unánimes. Una misma alma, ¿no? Significa un mismo ánimo, todos juntos tenían unidad en este sentido.
capítulo 2, ahí está el comienzo del poder de Dios en la iglesia primitiva y es la venida del Espíritu Santo, ¿no? Usted ahí va a leer ese capítulo, no se pierda los detalles de todo lo que sucede, de lo visible que se hace el poder del Espíritu Santo manifestado a la primera iglesia, ¿no? Ahí aparece repentinamente, una manera imprevisible, como un viento recio soplando, y dice que sobre cada uno de los que estaban, 120 personas, había como una llamita de fuego encima, ¿no? Así, algo que se veía, y además, no solamente algo visible, sino también audible, porque el Espíritu Santo toma control de cada uno de ellos y empiezan a hablar en otras lenguas. Algo extraño, algo rarísimo que no había pasado antes, y la verdad es que en esa fiesta de Pentecostés había gente que había venido de muchas partes del mundo, judíos, a celebrar, ¿no? La ley de Dios decía que una de las 3 fiestas anuales que estaban los judíos comprometidos a ir a celebrar a Jerusalén era Pentecostés. Así que el Espíritu Santo lo hace todo esto a propósito, los tiene ahí todos juntos para mostrarse, para hacer evidente ese poder. Y la gente que viene de otros países empieza a escuchar en sus propios idiomas, no solamente el judío, sino de donde vienen, las maravillas y el poder de Dios a través de estos 120 que empiezan a hablar en lenguas, una manera fantástica, milagrosa, sobrenatural, de poder demostrar control del Espíritu Santo, poder para servir, para ser enviados, para poder cumplir la misión que el Señor le da. Ahí lo vemos a Pedro, capítulo 2, después del 14 al 42, que empieza a predicar la palabra de Dios con mucha fuerza, mucha unción del Espíritu, ¿no? Se levantaron con valentía a hablar la palabra de Dios. Estos eran otros hombres, ¿no? Aquí tenían el gozo del Señor y una fuerza sobrenatural, ¿no? Usa la profecía de Joel del Antiguo Testamento para conectar lo que estaba pasando en ese momento y dice que muchísimas personas recibieron a Cristo en su corazón, 5.000 personas, ¿no? Qué tremendo lo que el Señor hacía en ese lugar, 3.000 y 5.000, ¿no? 2 eventos que hubo allí donde reciben la presencia del Señor, reciben a Cristo y se empiezan a conectar con la iglesia del Señor. Luego vas al capítulo 2, 43 al 47, vas a encontrar cómo el Espíritu Santo controla a la iglesia, cómo la dirige para que vivan en el temor del Señor, ¿no? Temor no es miedo, es reverencia, respeto, para obedecer a Dios en todo lo que hace, ¿no? Hay muchas señales. Dios empieza a cumplir lo que dijo. Estas señales seguirán los que creen. Ahí está. Los discípulos del Señor ahora son usados con señales sobrenaturales y también expresan amor a través de la comunión. Jesús había dicho, otros van a saber del amor que yo les tengo a ustedes, cuando ustedes también se aman entre ustedes. Eso va a manifestarse al mundo y otros van a conocer que realmente tienen el amor de Cristo porque lo ven, ¿no? Es visible entre ustedes. Así que fíjese que va a decir que estaban juntos, perseveraban todos los días unidos. No es que iban una vez por semana o cada 15 días a la iglesia. Todos los días se reunían, o en el templo o en las casas. Compartían juntos, dice que eran de un mismo corazón, perseveraban juntos. Bueno, capítulo 3 empiezan los milagros tremendos, ¿no? Que empiezan a impactar no solamente al pueblo, sino a los líderes de la nación, ¿no? Algo fuerte. Claro, estos eran los que habían crucificado a Cristo. Ahora se encuentran con que los discípulos del Señor Jesús están esparciendo el mensaje mucho más fuerte de lo que hubieran imaginado, ¿no? Así que algo sucede, hay una necesidad en el templo en la puerta de la Hermosa, dice que había un paralítico y Pedro, impulsado por el Espíritu Santo, lo anima a levantarse, hay un milagro ahí sobrenatural, ese paralítico está parado allí, así que todo el pueblo allí empieza a ver ese milagro de Dios y ahí otra vez miles de personas reciben a Cristo otra vez con ese mensaje poderoso del apóstol Pedro, ¿no? Predica a Jesucristo, así que es tremendo lo que está sucediendo, así que todo comenzó aquí, ahí estaba en la puerta de la Hermosa, dice que entraron juntos y aquí se armó la revolución espiritual. Y empezó Pedro a predicar a todos los que estaban allí, que habían escuchado del milagro del Señor, ¿no? A través de ese paralítico que se levanta con poder.
Bueno, usted va a ir al capítulo 4 y va a ver ahora que lo llaman del concilio, a ver qué pasó, ¿no? Lo empiezan a, dar temor, lo empiezan a presionar, ¿no? Frente a todo lo que estaba sucediendo para que no prediquen más la palabra de Dios. Claro, se sentían aludidos por ese mensaje porque ellos crucificaron a Cristo, así que ahora decir que Cristo había resucitado y que estaba vivo y que transformaba vidas era muy fuerte para esta gente. Así que por eso es que lo intimidan para que no hable más del Señor, que no hable más en nombre del Señor, y ellos decían que no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Así que con esa necesidad, el capítulo 4, 23-71, van a la iglesia, comparten la necesidad con la iglesia. Fíjese lo que nos había pasado, nos han intimidado. Dice, usted lea ese pasaje despacito, porque ahí va a encontrar una oración maravillosa, una oración que sale de manera unánime, en alta voz, todos orando fervientemente para que el Dios tenga control. Y ahí se nota que, bueno, confían en Dios que es soberano. Soberano. No dicen, haz lo que nosotros queremos. No, no, tú eres soberano, Señor. Y por eso oramos a ti, porque tienes control de todas las cosas, ¿no? Tremendo cómo se inicia esa oración. Así que bueno, estaban todos unánimes orando. Hay reconocimiento del señorío del Señor Jesucristo. Y sus oraciones estaban centradas en la voluntad de Dios. No lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres. Así que, Señor, aquí estamos orando. Y dice que cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y salieron a predicar otra vez sin temor, porque el Espíritu Santo estaba ahí con ellos, ¿no? Así que hasta el punto de que, bueno, seguían predicando el mensaje, convirtiéndose personas al Señor, y la iglesia crecía como hermandad espiritual, como familia espiritual, ¿no? Había un mismo sentir hacia los hermanos. Había personas que sufrían y trataban de apoyarlos, ayudarlos. Ahí inclusive dice que compartían sus necesidades. Algunos vendían sus propiedades para bendecir a otros. Estaba ahí entonces Bernabé, aparece en escena, que había vendido una de sus propiedades y lo había donado para bendecir a la iglesia, y eso le llenó de consolación a tal punto que le pusieron el nombre de Hijo de Consolación, ¿no? Que es lo que significa Bernabé. Así que así es como la iglesia empieza a servir, no con palabras, sino con acciones. Capítulo 5. Capítulo 5 parece ser algo fuera de contexto, pero hay una realidad que Dios la permitió para purificar a su iglesia. Resulta que como Bernabé había bendecido a la iglesia, Ananías y Zafira, un matrimonio que también pertenecía a la iglesia, quisieron hacer algo similar para ser queridos, aceptados y ser populares dentro de la iglesia. Así que vendieron su propiedad, pero se quedaron con un cierto dinero y dieron una parte, pero mintieron diciendo vendimos todo y todo lo que tenemos se lo damos a la iglesia, no hemos quedado sin nada. Y no era cierto. Entonces ahí fue como el Espíritu Santo se lo revela a Pedro y Ananías, y luego Zafira, caen muertos y son sepultados en ese mismo día, ¿no? Eso produjo una conmoción, no solamente en la iglesia, sino en toda la ciudad, ¿no? Por lo que estaba sucediendo. Evidentemente que eso no pasa hoy, porque Dios es bueno, misericordioso, y sería terrible, ¿no? Si estas cosas pasaran. Pero nos llevan a pensar de que no podemos mentirle al Espíritu Santo. No se puede jugar con el Espíritu Santo. Debemos ser congruentes con lo que predicamos, con lo que decimos, porque el Espíritu Santo es real, se mueve y no es para jugar, ¿no? Es algo que uno tiene que tener en cuenta todo el tiempo esto, ¿no? Cuidado con que Satanás no nos engañe, no nos lleve a creer que el dinero es más importante que otras cosas. Y bueno, ahí es donde tenemos que poner también esos límites para que Satanás no tome ventaja sobre nada, ¿no? Y uno pueda estar consciente de una relación con el Espíritu Santo profunda, sencilla, gozosa, ¿no? Eso es lo que quiere el Espíritu Santo con cada uno de nosotros, como lo hacía también con la iglesia. Después de esto, entonces, vemos que la iglesia crece fuerte, se hace esa obra de Dios indestructible, ¿no? Y Dios sigue obrando a través de los discípulos, ¿no? En el capítulo 5 del versículo 12 al 42, usted va a encontrar
cómo aparecen señales maravillosas, ¿no? Y prodigios que es visto delante de todo el pueblo, cómo Dios se mueve. Lo mismo que hacía Jesús ahora lo hace la iglesia, ¿no? Con ese poder, es el mismo poder, el poder del Espíritu Santo. Sigue la unidad en el cuerpo de Cristo, aumenta el número de los que siguen creyendo, hay sanidad, ¿no? Hasta el punto de que, claro, ahora los líderes los apresan a los apóstoles, los ponen presos porque no quieren que continúe predicándose el mensaje del Evangelio. Un ángel va y lo saca de la cárcel y dice, vayan y sigan predicando. Cuando van los policías al otro día a buscar a los presos, no los encuentran. ¿Dónde están? Dice, están en el templo predicando. Así que van otra vez a buscarlo allí, ¿no? Y entonces lo que hacen es intimidarlos para que no prediquen más. Los azotan, ¿no? Y le dicen que no pueden predicar más. Y ellos decían, ¿a quién vamos a obedecer? A Dios, a ustedes. Nosotros vamos a seguir obedeciendo lo que Dios nos ha dicho que debamos hacer. ¡Qué fortaleza que tenían! Es el poder del Espíritu Santo. No podemos hacerlo con nuestra propia fuerza. El Espíritu Santo sí lo concede para que nosotros pudiéramos hacerlo. Muy bien, capítulo 6 va a encontrarse una necesidad donde había muchas personas pobres, necesitadas, que no tenían para comer, y la iglesia les proveía el alimento, pero parece que había una diferencia, ¿no? Y algunos daban preferencia a los que tenían una descendencia judía antes que a otros que no la tenían. Entonces, frente a esto, dicen, no, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a buscar personas que puedan servir a las mesas. De ahí es la palabra servir, diaconía, es donde aparecen hoy por hoy los diáconos, ¿no? Que son personas que sirven a las mesas, que sirven para que se cumplan o se suplan las necesidades dentro del cuerpo de Cristo. Y ahí se busca a personas que tuvieran buen testimonio, llenas del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y que sean responsables con la tarea. Así que se empieza a repartir el trabajo, porque los apóstoles se tenían que dedicar a la oración y al estudio de la palabra de Dios, ¿no? Para predicar y enseñar y aconsejar. Así que esa tarea también la hacían ahora otros hermanos y empieza a repartirse las tareas dentro del cuerpo de Cristo. Luego vamos a tener una historia impactante para la iglesia. Es un punto de inflexión porque aparece ahora el martirio de Esteban. Esteban era uno de los diáconos elegidos y Esteban era una persona que cumplía con todos los requisitos. Bueno, cuando vayamos al cielo vamos a abrazar a Esteban y decir, tremendo, Esteban, lo que tú hiciste en poco tiempo, a veces mucho más de lo que hemos hecho nosotros en años. Pero la verdad es que una persona que se ha dedicado al Señor, cumplía con todos los requisitos, dice la palabra del versículo 9, que estaba lleno de gracia y de poder. Maravilloso este diácono. Tenía sabiduría, una virtud especial del Espíritu Santo, no lo intimidaban las amenazas, dice que inclusive su rostro reflejaba la gloria de Dios. ¡Wow! ¡Qué diácono maravilloso!, ¿no? Bueno, aceptó la soberanía de Dios en su vida, pero manifestó tener el mismo corazón del Señor, ¿no? Si usted va a ver que después lo terminan apedreando y Él les dice, no les tomes en cuenta este pecado. Hace lo mismo que Jesús en la cruz, ¿no? Con ese mismo corazón, perdónale porque no saben lo que hacen. Pero a partir de ahí empieza la persecución. A partir de ahí ya la iglesia primitiva no se puede reunir más en el templo porque los agarraban, los apresaban y los mataban. Entonces lo que debían hacer era salir. Y muchos de ellos salían de Jerusalén. Inclusive, si nos analizamos un poco el contexto, podemos decir, Dios permitió esa persecución para que se cumpla la misión. No era solo Jerusalén. Tenía que ir a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que a veces la persecución, las presiones, las cosas negativas ayudan para bien, ¿no? Desde el punto de vista de Dios, para que podamos hacer lo que Dios quiere. Al fin se cumple la voluntad del Señor. Así que era predicación hacia afuera. Ahí aparece entonces Felipe, ¿no? Ahí tienen ustedes dos recorridos, ¿no? Lo rojo es como Pedro hizo su recorrido en Hechos y el azul lo tenemos a Felipe. Así que ahí cuando usted va a capítulo 8 de Felipe que se encontraba en Jerusalén, lo que hace entonces es ir hacia Samaria, hasta aquí, ¿no? Llega hasta Samaria a predicar la palabra del Señor ahí. Ahí se encuentra hasta con el Simón el mago que intenta pagarle y comprarle
el don de Dios y fue terrible, ¿no? Lo que Pedro y Juan, que también fueron allá a ayudarle a Felipe, ¿no? Le dicen. Así que luego Felipe es llamado por Dios, ¿no? Para que vaya al desierto. Así que él se va al desierto, van por aquí. En esta zona es donde él se encuentra el etíope. Inclusive dice que hay agua que impide que sea bautizado. Es bautizado y dice que, no se pierda eso, dice el Espíritu Santo transportó a Felipe. O sea, desapareció de aquí, desapareció y apareció aquí. Muchas millas en otro lado, en otra ciudad, en Azoto. Eso es algo que no volvió a pasar, es algo maravilloso que pasó en la iglesia primitiva, ¿no? Esa transportación de un lado al otro, porque dice que desapareció y apareció en otra ciudad. Así es como Dios había, bueno, movido a Felipe para que siguiera predicando. Así que Felipe sigue predicando por Jope hasta que se establece en Cesarea y ahí entonces está con su familia, establece su familia en esa ciudad. Así que ahí tenemos un poco la historia de Pedro, de Felipe más bien, ¿no? De todo lo que él hizo. Así que empezó a predicar, a bendecir a otros con lo que había recibido de parte del Señor. Capítulo 9. Tenemos la conversión de Saulo de Tarso. Qué terrible que era Saulo antes de conocer a Cristo. Perseguía a la iglesia, los martirizaba, iba inclusive más allá de Jerusalén. Pidió cartas para ir, aquí estaba, ¿no? En Jerusalén, para ir hasta Damasco, ahí arriba. Fíjese que era otro país, otra región en ese momento, ¿no? Estábamos ya hablando de Siria, pero pidió permiso y cartas internacionales para poder ir a aquel lugar a perseguir a los cristianos que había ahí. Fíjense que los cristianos ya no estaban solo en Jerusalén, ya empezaron a recibir palabra del Señor y se habían extendido por muchos sitios, ¿no? Aquí ya tenemos, por ejemplo, en Antioquía, que se estaba formando una iglesia que no es que fueron los apóstoles a fundarla, se fundó por los hermanos que habían estado en Jerusalén y fueron para allí, tal vez vivían ahí, y ahí comenzó una iglesia maravillosa que aparece en unos capítulos más adelante, ¿no? Así que aquí Dios hace algo sobrenatural con Saulo, se cae a tierra, tiene un problema en los ojos. En 3 días aparece un profeta de Dios, Ananías, ora por él, es sano, y a partir de ahí entiende entonces que ahora Dios lo llama para predicar el mensaje del Evangelio. Al principio, si usted sigue leyendo, va a encontrar con que él se esforzaba por predicar, pero nadie le creía. Estaba diciendo, Saulo estaba persiguiendo a la iglesia y ahora viene a predicarnos el mensaje del Evangelio. Hasta que, bueno, poco a poco, ¿no? La gente empezó a entender como que, bueno, acá hay un milagro, algo Dios ha hecho en la vida de esta persona, ¿no? Así que, bueno, hay algunos cambios. Ahora, después vemos también al apóstol Pedro cumpliendo también el llamado del Señor. Vamos a tener el capítulo 9 del 32 al 43, 2 milagros muy importantes que suceden con Pedro. Pedro aparece primero de aquí, viaja hasta Lida, y ahí aparece entonces el caso de Eneas, donde Dios hace algo sobrenatural, maravilloso, y sana a Eneas instantáneamente, milagrosamente, y luego, aquí estamos más arriba en Jope, ahí se encuentra Dorcas, que había muerto, y el apóstol Pedro, por el poder del Espíritu Santo, la resucita con poder. Así que todo eso ha causado mucha admiración en todo el pueblo para buscar a Dios. Dice que muchos creyeron en el Señor, tanto por el caso de Eneas, por el caso de Dorcas, ¿no? Porque Dios estaba obrando a través de esos milagros. Ahí lo tenemos, que luego Pedro también va hasta Cesarea, donde comparten allí ese lugar junto con otros discípulos del Señor. Capítulo 10. En el capítulo 10 tenemos donde hay un cambio en la mentalidad, ¿no? Empieza ese cambio de mentalidad que tenía que hacerlo en toda la iglesia, pero empezó con Pedro. Pedro dice que en capítulo 10 él ve que una visión del cielo donde se le presenta un montón de animales que son inmundos para los judíos y no se podían comer. Y ahora dice, no, Pedro, mata y come, pero yo no he comido nunca esto, ¿no? Pero bueno, a lo que Dios limpió no llames tú común.
Así que 3 veces se le aparece esto, ¿sí? Pero no es solamente por el tema de la comida, porque evidentemente ya está todo bendecido y podemos comer todo lo que podamos, ¿no? Y que nos haga bien, digamos, ¿no? Pero era también en referencia a los gentiles que los judíos los consideraban inmundos, los consideraban que no podían ni siquiera juntarse a comer o a tomar algo con alguien que no fuera judío. Y de pronto aparecen 3 personas y esa conexión de Pedro diciendo, lo vi 3 veces y ahora aparecen 3 personas a buscar, ¿no? Y el Señor le dice, tienes que ir con ellos, así que va hasta la casa de Cornelio, un centurión romano que estaba buscando de Dios, ¿no? Allí entonces se junta bastante gente, empieza a predicar el apóstol Pedro acerca de lo que era la salvación del Señor, y mientras estaba predicando el Espíritu Santo desciende también allí, como en Hechos 2, y empiezan todos a hablar en lenguas otra vez. Entonces, wow, dice Pedro, también los gentiles ahora han recibido el bautismo del Espíritu Santo, entonces vamos a bautizarlos también por agua. Entonces allí fueron parte de, la primera vez, ¿no? Parte de la iglesia, gentiles que no eran judíos. Entonces, bueno, de alguna manera era quebrar un poco la estructura que tenía Pedro, y fue tan evidente que se dio cuenta que a partir de ahí tenían que predicarle también a los gentiles. Pero, ahora Pedro, de ese lugar donde estaba, ¿no? Aquí, desde Cesarea, vuelve otra vez a Judea, a Jerusalén, a explicarle a los judíos qué había pasado, porque los judíos escucharon simplemente que Pedro se fue con los gentiles, comió con ellos, ahora se hizo inmundo igual que ellos. Esa era la mentalidad de los judíos, así que Pedro tenía que venir ahora. Hechos 11 empieza a contarle todo lo que había pasado. Le cuenta cómo sucedió las cosas poco a poco y cómo el Espíritu Santo había bajado con poder. Entonces, wow, así que también decían todos, ¿no? Se sorprendieron todos los judíos diciendo, así que Dios también ahora quiere que los gentiles sean salvos. Entonces, a partir de ahí empieza a haber apertura para que los gentiles, o sea, los que no son judíos, puedan también integrarse a la iglesia del Señor, ¿no? Pedro dice, yo no puedo estorbar a Dios, ¿sí? Es una frase muy interesante, no podemos estorbar, hay que darle lugar a lo que Dios quiere hacer. Vas a encontrar las características de los primeros cristianos en la iglesia de Antioquía. De hecho, esta palabra no la inventó la iglesia, cristiano. La puso el mundo, ¿no? Le dijo a los creyentes cristianos. Casi al principio era como algo despectivo, es decir, esto se creen los cristos, así que son como cristos pequeños, ¿no? Estos cristianitos, ¿no? Que están por allí. Pero esa palabra pegó tan fuerte, ¿no? De que a partir de ahí se les llamó cristianos en la iglesia de Antioquía. Antioquía así que es una ciudad que está más al norte, ya pasando Siria, por esa zona del norte de Siria, y ahí los hermanos empezaron a reunirse, a predicar, y le predicaban a todo tipo de gente, ¿no? Ellos dicen que cuando fueron los discípulos a ver allí qué estaba pasando, había gente que era muy fiel al Señor, habían aprendido la palabra de Dios, se congregaban y estaban juntos para edificarse mutuamente, y eran movidos por el Espíritu Santo, y de hecho de ahí comenzó un movimiento misionero hacia todo el mundo, a predicar la palabra de Dios. Así que fíjese que no es solamente los judíos, los 12 apóstoles que empezaron las diferentes iglesias, sino que otros hermanos que ni siquiera sabemos si tenían alguna posición dentro de la iglesia, ellos empezaron a predicar y se empezaron a formar iglesias en donde estaban, o donde vivían, ¿no? Bueno, capítulo 12 también sigue la persecución, y ahí usted va a encontrar que la iglesia empieza a orar por Pedro, ¿no? Herodes había mandado a matar a Jacobo. Jacobo, estamos hablando no del hermano de Jesús, sino del apóstol, ¿no? El que era el hermano de Juan. Lo habían matado a cuchillo. Entonces ahora habían tomado prisionero a Pedro para entonces poder matarlo, porque de esa manera podía congraciarse con el pueblo, ¿no? Congraciarse con el pueblo, lo que quería justamente Herodes. Pero
lea esa historia maravillosa, porque Pedro lo saca de ese lugar, lo lleva hasta donde estaba la iglesia orando, lo dejan afuera a Pedro porque no pueden creer que haya sido librado, ¿no? Es media chistosa también esa historia, pero al fin, Pedro siguió su viaje, su camino, siguió predicando el mensaje del Evangelio, ¿no? Y claro, quedaron todos consternados porque no lo encontraron a Pedro. Esa es una realidad que hizo el Señor allí. Pero cuenta también un pedacito de historia que este Herodes, ¿no? Que al final, por su orgullo, porque en algún momento le dijeron voz de Dios y no de hombre, ¿no? Y ahí dice que Dios, un ángel del Señor lo mata, ¿no? Y muere lleno de gusanos, así lo dice la Escritura, ¿no? Dando a entender de que también no toda la justicia de Dios es para el tiempo final. También Dios actúa con justicia en este tiempo o en ese tiempo, cuando el Señor lo cree conveniente. Seguimos con el capítulo 13 y empiezan las misiones más allá de la realidad donde vivían, ¿no? El capítulo 13 dice que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé para el ministerio que le tengo a ellos asignado, ¿no? Para ir a predicar el mensaje. Así que es por guía del Espíritu Santo, ¿no? Las profecías y ministrando la palabra de Dios habían hecho esto, justamente, que vayan a predicar el mensaje. Y entonces tenemos allí que con Bernabé comienza el primer viaje misionero. ¿De dónde salen? De Antioquía, desde aquí. Este es el inicio, ¿no? Donde ellos comienzan el periplo por Chipre y dan toda la vuelta y descienden hasta Jerusalén. Así que ahí usted va a encontrar ese primer viaje misionero. Empiezan por Chipre, va a encontrarse el apóstol Pablo con un tal Elimas, que era un mago que resistía al procónsul, pero con poder y palabra de Dios, dice que lo reprende y esa persona quedaba ciega. El procónsul conoció a Dios de esa manera, no quedó impactado y ya en Chipre empezaron a escuchar palabra del Señor. De ahí, entonces, de la región de Chipre se fueron a Antioquía de Pisidia. Fíjese que es importante esto. Hay dos Antioquías en el Nuevo Testamento. Una es Antioquía de Pisidia, que es esta, y la otra es Antioquía de Siria. Son diferentes, las iglesias son diferentes, porque la Antioquía de Siria fue la que inicia el viaje misionero, donde de ahí sale Pablo y Bernabé. Pero aquí se establece por primera vez con Pablo y Bernabé, ¿no? Predicando el mensaje de la palabra de Dios. Aquí sucede algo también. Marcos, el sobrino de Bernabé, iba con ellos, pero se volvió. Así que él se volvió, no sé si a Chipre o Antioquía, pero no, como que no aguantó tanto viaje misionero, era muy joven y necesitaba aprender. Entonces, eso fue algo que sucedió en ese momento, que después tuvo que ver con esa relación entre Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé siempre iban a la sinagoga. No es que iban a adorar a Dios a la sinagoga, no es que ellos iban a cumplir el rito de la sinagoga. Ellos iban a la sinagoga porque tenían que predicar el Evangelio. Entonces ahí los encontraban a todos los judíos reunidos, porque ellos sabían que primeramente a los judíos le predicamos y después le predicamos a los gentiles, ¿no? Ese es el inicio, como comenzó la iglesia. Por eso es que iban a la sinagoga. Siempre va a encontrar eso. Fueron a la sinagoga, predicaron el mensaje del Evangelio y no lo aceptaban, así que iban luego también a los gentiles. De ahí fueron a la ciudad de Iconio. Vamos a borrar esos círculos para no mezclarnos. A la ciudad de Iconio. Ahí empezaron a predicar y dice que el pueblo se dividió. Se dividió entre judíos que eran incrédulos, no querían saber nada con el Evangelio, y otros que estaban a favor de los apóstoles. Y era tanto esto de que, empezaron por la sinagoga y allí es donde los judíos empezaron a levantar una persecución por celos, ¿no? Entonces tuvieron que salir antes de ser apedreados, casi lo apedrean en Iconio, así que de ahí se fueron a Listra. Hacían lo mismo, empezaron a predicar y hay un paralítico, se levanta. La gente cree que estos son nuevos dioses que han venido y aparece, dice que son los dioses Mercurio y Júpiter, ¿no? Pero el apóstol Pablo, junto con Bernabé, tratan de detener todo lo que estaba pasando hasta que viene también otra turba de los judíos con celos y los empiezan a perseguir, ¿no? Así que de dioses terminaron siendo perseguidos a tal punto que apedrean a Pablo dejándolo casi muerto.
¿no? La iglesia lo va a buscar después que terminan de apedrearlo y Dios lo levanta, ¿no? El poder del Señor y los judíos, los creyentes judíos, entonces ahora tratan de solivianarle toda esta situación, ¿no? Ayudarlos. Así que bueno, de allí entonces siguen predicando, no se quedaron allí, van a predicar hasta Derbe, siguen hablando la palabra y de ahí vuelven otra vez entonces por Antioquía, ¿sí? Hasta Antioquía otra vez para ¿no? confirmar a las iglesias que habían fundado y bueno, bendecir también a Jerusalén con todo el mensaje, la información de todo lo que había sucedido. Así que ese es el primer viaje misionero. Luego entonces tenemos que llegan a Jerusalén por algo que sucede. Hay una bisagra también en la historia de la iglesia y es Hechos capítulo 15, porque en Jerusalén piensan que los creyentes gentiles, ahora esparcidos en todo el mundo, deberían primero hacerse judíos para después ser cristianos. Y eso Pablo dice, estamos mal, porque la verdad es que nosotros sabíamos que eso nunca nos ha traído toda la salvación como la entendemos ahora por la gracia de Cristo. Entonces no está bien que primero se circunciden, guarden la fiesta, no podemos hacer eso. Así que Hechos 15 habla de terminar con esa situación de creer que la circuncisión, guardar la fiesta, guardar el sábado, tantas otras cosas hacen que nosotros obtengamos la salvación. Hechos 15 dice, no, definitivamente no podemos decirle a los gentiles que sean judíos. Pedro dice, pero hermanos, si ni nosotros podríamos con eso, dice ahí, ni nosotros podíamos cumplir todo lo que eran los rituales de los judíos. Le vamos a decir a los gentiles que lo hagan, por favor. ¿No? Entonces, llegan a un acuerdo para decir, ok, miren, solamente se abstengan de ahogado, de sangre, de fornicación, porque eso sí es pecado delante del Señor y lo demás trae confusión, ¿no? Así que absténganse de eso y por lo demás somos todos del mismo pueblo de Dios, ¿no? Así que a esa conclusión llegaron. Pero no se pierda el versículo 28, porque dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, ¿no? Es como que hay un común acuerdo entre el Espíritu Santo y la Iglesia. Dice, y nos pareció bien, tanto al Espíritu Santo como a nosotros, estamos bien, ¿no? En esto, ¿no? Que hagamos estas cosas de esta manera. Así que a partir de ahí entonces, a partir del concilio de Jerusalén, de Hechos 15, ahora la Iglesia es una sola, judíos y gentiles son iguales delante del Señor, no hay diferencia. No hay diferencia de raza, ni de nacionalidades, ni de trasfondo, porque ahora el que recibe al Señor tiene los mismos derechos como debería haber sido siempre, ¿no? Pero ahora estaba claro para todos, porque así lo había dicho el Espíritu Santo y deberían entenderlo. Muy bien, así que terminando el capítulo 15, Pablo y Bernabé quieren otra vez salir a consolidar las iglesias que habían fundado, y quieren llevar a Juan Marcos, y Pablo dice, no llevemos a Juan Marcos porque se nos quedó en el camino, se nos va a volver otra vez y va a ser un lío. No, llevémoslo ya madurado, ya crecido. Y dice que llegaron a tal discusión de que no se pusieron de acuerdo. Así que dice que Bernabé tomó a Juan Marcos y se fue a Chipre, y Pablo entonces tomó a Silas y empezó el segundo viaje misionero. Ahí tenemos el segundo viaje de Pablo, ahora sí, junto con Silas. Así que saliendo desde Jerusalén, acuérdense entonces, Bernabé fue para aquí, para Chipre, pero Pablo fue para el norte, por Antioquía, recorriendo toda esta zona que hoy por hoy todo eso es Turquía. Y allí fue fundando iglesias y confirmando a las que ya estaban fundadas. Así que desde el capítulo 15, 40, 41 entendemos que, bueno, Pablo y Silas van hasta Siria y Cilicia, confirmando las iglesias que están allí. Luego por Derbe, por Listra, ahí está la línea donde ahí aparece Timoteo. Aparece Timoteo en escena, recibe al Señor, recibe el llamado. Así que ahora continúa el viaje junto con Pablo y Silas. Timoteo se une al viaje y empieza a predicar, confirmar la fe, y la iglesia sigue creciendo, ¿no? En esos lugares. Van aquí hasta entonces llegar a una zona donde decían, bueno, ahora, ¿dónde vamos a ir? ¿No? Se encuentran en esta zona de aquí arriba, donde dijeron, ¿no? ¿Cómo vamos a predicar? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? Entonces, dice que el Espíritu Santo le impide que vayan,
a ciertos lugares. Es extraño eso, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo no quiere que vayamos a predicar? No quiere que vayan a predicar a ciertos lugares porque quiere que vayan a otros. ¿Por qué? Porque estos estaban preparados para recibir el mensaje y los otros todavía no. Iban a tener que ser más adelante. Así que, como eso no manejamos nosotros, el Espíritu Santo sí, le da dirección para que puedan saber hacia dónde dirigirse. Así que se dirigen a Macedonia. Esto es Macedonia. Así que el Espíritu Santo le dice, tienen que venir a esta zona de Macedonia. Así que llegan aquí y llegan a Filipos. Filipos es la primera ciudad donde empiezan a predicar el mensaje de la palabra de Dios. Hay una endemoniada que empieza a decir, estos son profetas del Dios Altísimo, y lo cansó a Pablo, la reprendió, le echó fuera el demonio y se agotó la ganancia de aquellos que adivinaban con esta muchacha por dinero. Entonces, claro, se armó una revuelta ahí, que al final Pablo y Silas terminan presos, ¿no? Los meten en la cárcel, en el cepo, después de azotarlos, y es tremendo porque ellos estaban cantando en ese lugar, se abren, dice que hay un terremoto, se abren todas las celdas, ¿no? Sin embargo, nadie se escapa y ahí el carcelero recibe a Cristo viendo el testimonio, el mensaje y la intervención sobrenatural del Señor allí. Hay mucho que decir ahí, ¿no? Porque, claro, el Espíritu Santo los mandó a la zona de Filipos y resulta que terminan presos. ¿Qué hubiéramos pensado nosotros, ¿no? Si decimos, bueno, el Espíritu Santo me dijo que venga para Filipos, resulta que termino preso, ¿no? Pero Dios tenía propósito con eso, porque a partir de ahí nace la iglesia de Filipos. Ahí tenemos la carta de los filipenses, ¿no? Justamente hablando del gozo del Señor, ¿no? Se lo dice alguien que estaba gozoso en medio de la cárcel, predicando el mensaje del Evangelio. Muy bien, después de Filipos entonces se van hacia Tesalónica, ¿no? Pasando por aquí, Anfípolis, Tesalónica, aquí llegan y ahí también empiezan a predicar y hay un gran alboroto entre judíos y gentiles, ¿no? Aquellos que creyeron y a los que no creían, ¿no? Claro, como siempre, fueron a predicar a la sinagoga, muchos creyeron, pero otros judíos levantaron persecución ahí contra la casa de un hermano que se llamaba Jasón, ¿no? Pero bueno, con poco dinero, con fianza lo soltaron y entonces ahí siguen los hermanos predicando y fueron hasta Berea, ahí al pueblo siguiente que sigue a Tesalónica. ¿Recuerda lo que leímos? Berea dice que la gente era más noble, estudiaba más, profundizaba y lo que decía Pablo pues tenía que estar en la Biblia. Vamos a buscarlo en la Escritura y corroboraban lo que decía el apóstol Pablo y recibieron a Cristo, consolidaron esa fe, pero sin embargo, otra vez persecución, tenían que salir corriendo de Berea. Así que después de la persecución de Berea, van hacia la región de Atenas, ahí la ciudad de Atenas, y empieza a predicar con pasión y diferentes argumentos a una ciudad que era muy idólatra, ¿no? Ahí tenían un altar al Dios no conocido, claro, tenían dioses para todas las cosas, había uno que tal vez ni conocían, pues ahí estaba también la representación para ese Dios. Aparece el apóstol Pablo aprovechando, entonces, hablando de Jesucristo, hasta que les predica de la resurrección y hasta ahí llega su mensaje. Sin embargo, hay un grupo de personas que creen en el Señor Jesucristo y comienza a formarse también una iglesia en Atenas. De ahí van hacia Corinto. Ahí se forma una iglesia fuerte en el Señor, una iglesia fundada por gracia. Se convierte Crispo, que era el principal de la sinagoga, alquila una casa y al lado de la sinagoga y empiezan a enseñar y predicar la palabra del Señor. Otra vez la persecución, lo llevan al tribunal, pero de ahí es librado, lo sueltan, así que sigue predicando el mensaje de la palabra de Dios y a partir de ahí entonces vuelven otra vez hacia Jerusalén. El capítulo 18, después en el versículo 24, aparece un personaje llamado Apolos. Y Apolos predica la palabra con mucha elocuencia, pero le falta profundidad en la palabra, en la doctrina. Así que ahí hay dos condiscípulos del apóstol Pablo, ahí está Priscila y Aquila, dice que lo encaminan para que tengan mejor doctrina, ¿no? Profundidad en la doctrina. Y entonces ahí tenemos también, otra evidencia de que la iglesia de Cristo también estaba preocupado siempre por la enseñanza de la palabra de Dios. El tercer viaje de Pablo entonces sale de Antioquía,
para confirmar las iglesias que ya había fundado anteriormente. Así que comienza por la zona de Capadocia, Galacia, Frigia, aunque aquí no se mencionan ciudades, toda esa zona había iglesias, ¿no? Porque las mismas iglesias ya fundadas pues llevaban el mensaje a otros lugares que estaban cerca también. Así que de ahí a Éfeso. Éfeso pasó a ser un centro importante de evangelización porque de ahí iban a otros lugares para predicar el mensaje. Todo comenzó con un grupo de 12 personas que empezaron a escuchar al apóstol Pablo y no sabían que había Espíritu Santo. Entonces, justamente, predica lo más importante para que ese comienzo, esa semilla de palabra de Dios caiga en buena tierra y produzca fruto. Así que a partir de ahí, entonces, ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo, son bautizados y comienza la iglesia en Éfeso para la gloria de Dios de Éfeso. Entonces van a esta zona, ¿no? A la zona de Macedonia, de Acaya, empiezan a juntar ofrendas para los judíos de Jerusalén. Había necesidades que suplir, así que estos hermanos que tenían un poco más de bienes podían ayudar a los otros que le estaba faltando en este momento. Vuelven por Éfeso, un gran alboroto, ¿no? Comerciantes de la diosa Diana empiezan a hacer alboroto justamente porque estaban perdiendo ganancias vendiendo unos templecillos de la diosa, ¿no? Entonces, claro, cuando le tocan el bolsillo a los comerciantes, pues se armó la revuelta. Ahí, bueno, al fin el escribano ve que no hay mucha evidencia para condenar a nadie, así que despide la asamblea y esto desaparece, pero el apóstol Pablo, los suyos van hacia Macedonia y empiezan a predicar y exhortar a vivir de acuerdo con la palabra de Dios. De ahí van para Grecia, ¿sí? Ya están en el punto de la zona del sur, y ahí empiezan a seguir predicando otra vez la acechanza de los judíos que eran celosos y no querían que haya cristianos, ¿no? En ese lugar. Siguen entonces ahora viajando por Asia y Filipo, luego van a Troas, hay un largo discurso ahí a tal punto que un joven se cae llamado Eutico, pero bueno, el Señor lo resucita a través del poder del Espíritu Santo. Luego pasa a Mileto. En Mileto hay un discurso de despedida profundo del corazón del apóstol Pablo, porque él ya sabe que va a tener que ir a Roma y tal vez no los vuelva a ver, así que es una linda despedida, bien emotiva en ese lugar. Vuelven entonces ahora por Tiro, van por esa zona, Tolemaida, un descanso, y van a Cesarea. En Cesarea ahí está la casa de Felipe, y hay 4 hijas que profetizaban, y dentro de ellos, en esas reuniones que tenían, alguien se había atado un cinto y dice que con este cinto iban a atar al dueño, ¿no? de este cinto, y justo era el apóstol Pablo, así que todos le pedían que no vaya a Jerusalén, y Pablo dice, pero ¿qué están haciendo? Yo estoy dispuesto a dar la vida por Cristo. Así que dice, bueno, que sea la voluntad del Señor, y oraron por él. Así que bueno, de esa manera fue hasta Jerusalén. Allá lo reciben los hermanos con gozo. Santiago, ¿no? El hermano del Señor, uno de los líderes de la iglesia, dice, Pablo, mira, hay cierto chisme, ciertas habladurías que dicen que tú parece que no quieres ser más judío, así que ¿por qué no vas al templo, ofreces una ofrenda allí, cumples con ciertos votos, y de esa manera entonces todos van a saber que sigues siendo judío, ¿no? Que te importa el pueblo de Dios también? Entonces, bueno, Pablo lo que hace es obedecer, y le obedece a Santiago, y va y cumple con ese rito, y ahí es donde justamente lo apresan al apóstol Pablo. Bueno, dentro de todo esto estaba el cálculo del Espíritu Santo también, que iba a pasar esto, así que, bueno, lo toman a Pablo, y a partir de ahí entonces tenemos los últimos capítulos que habla todo ese periplo de Pablo en relación a ser apresado. De ahí, bueno, lo llevan, lo rescatan de la muchedumbre que lo quiere matar, lo llevan al Sanedrín, ¿no? El capítulo 23, hay un complot también contra el apóstol Pablo, un sobrino de Pablo, se ve que una hermana de él vivía en Roma, se entera, entonces de esa manera lo libran, lo llevan a Cesarea, está delante de Félix, el gobernador, que se espanta por escucharlo, pero él apela a César para poder ir hasta Roma, así que es llevado también a Agripa, y dice, ¿se acuerdan, no? Ese pasaje, por poco me persuade para ser cristiano. Bueno, al fin y al cabo, Pablo va hacia Roma, este sería el viaje
El viaje no es misionero aquí, sino aquí en Roma. Sin embargo, en estos puertos, la gente del barco conoce a Dios a través del apóstol Pablo. Aquí es donde aparece el naufragio y bueno, entonces de ahí se sigue el viaje hasta la ciudad de Roma, ¿no? Allí es donde dice la palabra que en la ciudad de Roma, pues el apóstol Pablo tenía ciertas libertades y podía predicar la palabra de Dios con libertad, ¿no? Y muchos venían a escucharlo. Y ahí es como termina el capítulo 28 del libro de los Hechos, ¿no? Ahora seguimos nosotros escribiendo esta historia. Y la verdad es que tenemos que saber que el Espíritu Santo es el mismo. Hoy la Iglesia de Cristo necesitamos el mismo poder del Espíritu Santo. Necesitamos ser renovados por su presencia, por su dirección. Necesitamos ser dirigidos por el Espíritu en todo tiempo. Y recordar que nuestra misión es predicar el mensaje del Evangelio a toda criatura. Hagamos un repaso a ver si nos acordamos de la clase de hoy. El libro de Hechos lo escribió el apóstol Pablo desde la cárcel. ¿Verdadero o falso? No fue Pablo, fue Lucas. Así que esto es falso porque lo escribió Lucas. La venida del Espíritu Santo es crucial en el libro de los Hechos. Y sí, verdadero, verdaderísimo, porque el Espíritu Santo es fundamental en la vida de la iglesia y eso lo vemos en el libro de Hechos. Fue evidente la llegada del Espíritu Santo porque hubo un viento recio, lengua de fuego sobre las cabezas y hablaron en lenguas. Cierto, tal cual. Así fue, tremendo la obra de Dios ahí. ¿Era notable que la iglesia primitiva crecía sin importar la unidad? No es cierto. Esto es falso, porque la unidad estaba presente en todo tiempo. La iglesia crecía porque era una iglesia unida, misma dirección, obediencia a los líderes, al Espíritu Santo. Quinto, Pedro fue el primero en predicar a los gentiles. Es cierto, ahí fue a predicarle a Cornelio y a su familia. Sexto, gracias a la persecución la iglesia se movió a predicar el Evangelio. Aunque no lo quisiéramos aceptar, es verdadero. La persecución hizo que la iglesia predicara en todo el mundo el mensaje. Felipe, uno de los apóstoles, fue a Samaria cumpliendo la misión. Es cierto que Felipe fue a Samaria, pero no fue uno de los apóstoles. Fue uno de los diáconos. Así que esto es falso. Por último, Pablo hizo sus 4 viajes misioneros con Bernabé. Esto es falso. Solo uno fue con Bernabé. Lo demás fue con Sila, con Timoteo, con otros, pero no con Bernabé todos. ¿No es cierto? Muy bien. Quedémonos con el último pasaje. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el libro de Hechos, donde nos podemos reflejar y evaluar. Señor, necesitamos el mismo poder de tu Espíritu Santo en nuestras iglesias, en nuestra vida. Necesitamos ese impulso para predicar el Evangelio. Necesitamos esas señales que acompañen. Señor, oramos para que tú sigas obrando a través de tu palabra, sigas cumpliendo tu promesa, Señor, en aquellos que te buscan. Señor, sigue levantándonos como la iglesia fiel y verdadera que tú vienes a buscar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.